Otros 365 días para ser más culto. Día 5, semana 40. Ideas y tendencias. Busing. Con la intención de que hubiera equilibrio racial en las escuelas públicas de Estados Unidos, a partir de principios de la década de 1970, los tribunales federales ordenaron que muchos distritos escolares llevaran en autobús a los niños negros a las escuelas de los barrios blancos y viceversa. Esta medida, conocida como busing, suscitó una sonora oposición e incluso disturbios en algunas ciudades, sobre todo en Boston. El busing, siempre polémico, tuvo resultados desiguales y en buena medida ha sido abandonado. El busing nació a partir de una serie de sentencias del Tribunal Supremo en las décadas de 1950 y 1960 que exigían la desegregación racial en las escuelas. El más importante de todos los casos judiciales, el de Brown contra el Consejo de Educación de 1954, prohibió que los distritos escolares asignaran blancos y negros a escuelas separadas. Sin embargo, los defensores de los derechos civiles sostenían que el caso Brown no llegaba a garantizar una educación igualitaria. Prohibir simplemente la segregación, decían, no daría como resultado una escuela equilibrada desde el punto de vista racial. Como la asignación del centro escolar se basaba en criterios geográficos y los barrios de las ciudades estaban segregados, hasta una ciudad sin ninguna política de discriminación racial podía acabar segregando en la práctica en sus escuelas. Y si los negros no podían acceder a las mismas escuelas que los niños blancos, los defensores del busing sostenían que recibirían inevitablemente una educación inferior, puesto que las escuelas de los barrios blancos solían disponer de más recursos. La primera normativa de busing se promulgó en Charlotte, en Carolina del Norte, en 1969. Decenas de miles de padres de niños blancos firmaron un manifiesto en el que protestaban contra la orden, y el caso llegó rápidamente al Tribunal Supremo. En 1971 el tribunal ratificó la orden, una sentencia que abría la puerta a que se promulgaran órdenes de busing en otras ciudades. Ese mismo año, el busing empezó en Richmond, Virginia. Se instauró en Indianápolis, Indiana, en 1981. A varias docenas de ciudades más se les encomendó la tarea de crear escuelas equilibradas desde el punto de vista racial. Pero fue el drama del busing de Boston el que captó toda la atención de la nación. En 1974, un juez federal estableció que las escuelas de las ciudades tenían una pauta de segregación racial intolerable y ordenó implantar la solución del busing. Los padres se quedaron lívidos. En una protesta se hizo célebre que un manifestante blanco trató de atravesar a un fiscal negro con el mástil de una bandera. Las escuelas empezaron a abandonar el busing en la década de 1990. Más tarde, en 2007, el Tribunal Supremo ilegalizó toda referencia a la raza en la asignación de centro escolar para alcanzar equilibrio racial, excepto con la intención de reparar discriminaciones del pasado. Esta sentencia ha impedido que algunos distritos escolares denuncien casos de segregación racial accidental, entre comillas. Los críticos denuncian que el tribunal permite que vuelva la segregación. Otros datos de interés. 1. Un fotógrafo de Boston, Stanley Forman, ganó un premio Pulitzer en 1976 por sus fotografías de una manifestación violenta contra el busing ante el ayuntamiento de Boston. Gracias por ver y escuchar.